Muy buenas tardes. El Archivo General de la Nación les da la bienvenida a este Facebook Live en el que hablaremos de los documentos de la Embajada de Colombia en Londres. Se trata del proyecto Procesos de Conservación, Clasificación, Ordenación, Descripción y Digitalización del Fondo de la Embajada de Colombia en Londres 1870-1971 que custodia el Archivo General de la Nación. Para dar inicio a este encuentro, damos paso a la subdirectora de Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación de Colombia, la doctora Laura Sánchez Alvarado. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arcadio. Bienvenidos a esta socialización de este trabajo tan interesante que hemos llevado a cabo durante esta primera parte del año 2022, Arcadio. Muchas gracias, doctora Laura. Bueno, doctora, tenemos varias invitadas muy especiales. En primer lugar, quiero saludar en España a la licenciada Ana de Francia Caballero. Ella es licenciada en Historia con especialidad en Historia de América. Ha publicado varios artículos sobre la emigración de España a América a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Actualmente se desempeña en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y como jefe de área de documentación y publicaciones, tiene a su cargo el archivo, la biblioteca y las publicaciones del Ministerio. Desde enero de este año ejerce la presidencia de la RADI. Licenciada Ana, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes y muy bien hallada. Estimada subdirectora del Archivo General de la Nación, estimados representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, queridos amigos. Es un honor y además es un placer asistir a la presentación de resultados del proyecto Procesos de Conservación, Clasificación, Ordenación, Descripción y Digitalización del Fondo de la Embajada de Colombia en Londres en el periodo, como Arcadio decía, de 1870 a 1971, que custodia el Archivo General de la Nación de Colombia. Es un proyecto que, debido a su relevancia, fue valorado muy positivamente por el Comité de Académicos y refrendada su valía por el Comité Intergubernamental de la RADI, que se reunió en el 2021. Por eso, este proyecto fue merecedor de recibir financiación para su ejecución. Hoy nos podemos felicitar por la finalización de dicho proyecto. Transmito en nombre de RADI la enhorabuena y nuestro más profundo agradecimiento por el brillante trabajo realizado. La red tiene fundamentalmente tres objetivos: la preparación y capacitación del personal que trabaja en los archivos de las cancillerías, la divulgación y difusión de los documentos que alberga y su conservación. Todos los que trabajamos en los archivos tenemos el deber de velar por la perfecta conservación del patrimonio documental que hoy está en nuestras manos y la obligación de su preservación para generaciones futuras. Como hace unos minutos nos comentaba Ivonne, habéis hecho un trabajo fantástico con una serie de tratados en su conservación y su traslado al Archivo General. El conocimiento, la historia y nuestra memoria reposan en los anaqueles de nuestros archivos. Sin un profundo conocimiento de nuestro pasado, del camino que hemos trillado hasta llegar a ser lo que hoy somos, es imposible entender nuestro presente y también es imposible vislumbrar el futuro que nos aguarda. Por ello, el trabajo realizado por el Archivo General de Colombia merece nuestro respeto y nuestro profundo agradecimiento. La presentación a la que asistimos es un broche de oro a un trabajo realizado con enorme profesionalidad que permitirá poner a disposición de investigadores y estudiosos documentos apenas vislumbrados hasta ahora y además abrirá, estoy segura de ello, nuevas vías de investigación. Reitero el agradecimiento de RADI y celebro esta iniciativa del Archivo General de la Nación de hacer esta presentación. Y muchas gracias a Julián Borda por haber estado coordinando y organizando esta reunión virtual, que va a resultar muy fructífera para todos. Muchas gracias.
Licenciada, muchas gracias. Gracias por sus palabras. Es un honor también para el Archivo General de Colombia saludar a Yolanda Brizo Drago. Ella es la directora técnica de la RADE y le damos la bienvenida a esta transmisión especial. Yolanda, muy buenas tardes. Yolanda, por favor, el micrófono. Muy buenas tardes, Arcadio. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes este, digamos, final de proyecto. Como ya bien lo dijo Ana, para la RADI es realmente un placer poder contribuir con los archivos diplomáticos y en este caso, en el caso de Colombia, con el Archivo Nacional, para llegar a tener ya un producto archivístico importante para la investigación histórica. De verdad que es una satisfacción todo el trabajo que ustedes han llevado a cabo para entregar el día de hoy a la investigación un producto ya hecho. Muchísimas gracias por todo. Ana ya lo ha dicho, la satisfacción que tenemos nosotros como RADI de poder seguir haciendo esto a través de los financiamientos de los proyectos que todos los años convocamos para poder tener estas ayudas que los archivos necesitan, a veces para pequeñas cosas, pero que al final es un producto muy interesante y realmente que se convierte en algo maravilloso. Muchísimas gracias, Arcadio. Felicitaciones al Archivo Nacional de Colombia por la iniciativa de llevar adelante este proyecto y ojalá que sigamos teniendo también más solicitudes de ustedes para poder colaborar. Muchísimas gracias. Yolanda, muchísimas gracias. Bueno, a esta transmisión también se une Ivonne Maritza Sanabria. Ella es coordinadora del Grupo Interno de Trabajo del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Ella es administradora de empresas del Colegio Mayor de Cundinamarca, con especialización en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Además, es técnica y tecnóloga en gestión documental y administración de archivos del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Ha promovido también actividades sobre la difusión y conservación del patrimonio documental desde la Cancillería y su importancia e impacto en la historia de Colombia. Por eso le damos la bienvenida, Ivonne. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Arcadio, por tu generosa presentación. Bueno, ¿qué les tengo que decir? Bueno, teniendo en cuenta que llevo 16 años en el Archivo Central de la Cancillería, durante los cuales he sido partícipe en algunas ocasiones, testigo en otras ocasiones, y en los últimos años pues he sido responsable de las transferencias secundarias, para ser más exactos, 27 transferencias de las 42 que ha realizado el Ministerio de Relaciones Exteriores al Archivo General de la Nación. Bueno, tengo que decir que para mí es una verdadera dicha participar en este espacio, en este escenario, pues para culminar este proyecto, en donde claramente se evidencia pues que se ha intervenido una parte de 18.796 cajas que hemos transferido aproximadamente de archivos históricos de la Cancillería. En paralelo a estos documentos, pues los correspondientes a la legación de Colombia en Londres, los cuales pues en esta intervención se amplió de manera significativa la descripción, lo que anima y promueve la consulta por parte de pues los investigadores y todos los interesados de este acervo documental tan importante. Así con esta descripción más amplia, pues vamos a encontrar mucho más rápido los temas, todas las personas interesadas van a poder acceder mucho más fácil a la información, entonces pues es muy importante y es muy satisfactorio la finalización de este proyecto. Estos documentos de la legación de Colombia en Londres hacen parte de las transferencias número 2 y número 8 que realizó la Cancillería del Archivo General durante los años 96 y 99. Es súper importante porque contienen diversos asuntos que muestran una gran parte de la diplomacia colombiana y el servicio consular con Gran Bretaña, a la par pues de un intento de construcción nacional y modernización, pues en medio de todas las dificultades políticas y sociales que enfrentó el país durante la época. Tenemos que decir que la legación de Colombia en Londres, sin lugar a duda, es una de las misiones diplomáticas más importantes para la construcción de Colombia durante los siglos XIX y XX. Este importante patrimonio documental contiene la evidencia de muchísimos cambios históricos que podrían, más bien deberían ser investigados, estudiados a profundidad por las futuras generaciones.
Y en cuanto a Colombia, pues bueno, podemos decir que a cargo de esta misión estuvieron personajes muy importantes que posteriormente fueron presidentes, como Ezequiel Rojas, Pedro Alcántara Herrán, Tomás Cipriano Mosquera, entre varios otros. Estas personalidades fueron y son muy importantes para entender el devenir histórico del país y la evidencia de su labor pues se registra y se conserva en estos archivos que están en la Cancillería, perdón, en el Archivo General de la Nación. Y finalmente, pues desde la Cancillería queremos realizar un especial agradecimiento al Archivo General de la Nación, como siempre, por todo su apoyo y especialmente en esta ocasión por la enorme labor de custodia que ha realizado y la promoción de nuestro acervo documental, por haber escogido esta magnífica partecita del acervo documental para intervenir, para hacer esta descripción, lo que permite pues hacer una mayor promoción. Y también a la RADI agradecer por apoyar este tipo de proyectos y pues los cuales este puede ser un hito para la investigación histórica de Colombia y pues para dar continuidad, a dar ánimos a que se realicen otros tipos de proyectos así descriptivos que faciliten pues la consulta a los futuros investigadores y a los interesados. Y muchísimas gracias a todos por invitarnos. Y no, pues muy feliz de ver la culminación de este proyecto y que esto permite nuevamente, reitero, acceder a este acervo documental tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, para continuar con este evento tan especial, le damos la palabra a la doctora Laura Sánchez, nuestra subdirectora de Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación. Doctora Laura, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Arcadio. Bueno, vamos ahora sí a entrar en materia, José Arcadio. Yo no tengo mucho más que agregar, además de precisamente todo lo que han descrito ya nuestras invitadas sobre el fondo como tal, solamente decir que recuerden que este subfondo de la Legación de Colombia en Londres es un fondo que abarca casi más de un siglo de documentos, de unas fechas extremas, pues bastante amplias, 1840 aproximadamente hasta 1967, por lo tanto, pues tiene muchísima larga duración. Son documentos recopilados por esa legación de Colombia en Londres en una primera etapa y luego la etapa ya de embajada de Colombia en Londres, como funciona actualmente. Lo interesante de esta alegación y de lo contenido que ya vamos a ver es precisamente que Londres se constituía como un nodo, como un lugar muy central dentro de la política diplomática del país, em, y que manejaba diversos temas. Entonces es un fondo en donde vamos a encontrar gran variedad de temas y gran variedad además de documentos que ilustran perfectamente hechos históricos que son del todo conocidos, digamos, pero de los cuales no sabíamos que teníamos materialidad, que teníamos los documentos. Para explicarnos esto, voy a presentar a los dos investigadores que realizaron sobre todo el trabajo de descripción. Gloria Eugenia Rosales. Gloria Eugenia es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, estudió fotografía en la Alianza Francesa de la Imagen y ha hecho trabajo sobre todo en materia de organización de archivos, en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, y es pues una persona que tiene muchísima experiencia en la intervención de documentación proveniente de entidades oficiales y de particulares. Ella ha estado vinculada en diferentes momentos al Archivo General de la Nación, sobre todo en trabajos de investigación y en la realización de exposiciones. Por otro lado, tenemos a Fabio Castro González. Fabio es historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en diversas actividades en el Archivo General de la Nación como asesor de consulta, en la formulación de la política para la conservación y divulgación de archivos audiovisuales, sonoros, fotográficos y otros archivos especiales. Ha participado en investigaciones sobre la conmemoración del bicentenario de la independencia de Colombia desde el año 2010. Ha participado en otros proyectos de investigación como el de la conmemoración de los 80
años de la radio en Colombia y en la organización y descripción de archivos patrimoniales, también en la Luis Ángel Arango, la Biblioteca del Banco de la República de Colombia. Los saludo entonces, Gloria y Fabio. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, Gloria y Fabio, entonces aquí vamos a empezar de pronto ya a mostrar con ustedes algunas de las cosas que contienen ese fondo y para eso tengo unas preguntas solamente orientadoras para que ustedes nos vayan contando más o menos y de acuerdo con el contenido, cuál ha sido lo que ustedes han dilucidado sobre la historia archivística de ese acervo. Bueno, Bien. pues los documentos del subfondo, como ustedes ya han dicho, fueron recopilados por la Legación de Colombia en Londres y por la Embajada de Colombia en Londres. Y estos documentos fueron producidos en función de la relación de subordinación que tenían los consulados de Colombia que funcionaban en el Reino Unido por la Legación de Colombia en Londres. Y también son documentos que se produjeron para atender los asuntos y los trámites propios de la legación y esos que surgían con otras legaciones de Colombia en Europa y con otros consulados de Colombia en Europa y en América. Ya, pues tú nos dirás, Laura, y nosotros te vamos contando a medida que nos vayas preguntando. Sí, de acuerdo con esas fechas extremas, precisamente, ¿qué es lo que se contempla de temas en ese subfondo? Qué interesante pregunta, querida subdirectora. Como ya lo introdujo mi compañera y amiga Gloria, los temas son muy variados y están muy ligados a la función que tenía la legación de Colombia en Londres, posteriormente la embajada, que tienen una cuestión nominal que inicialmente corresponde a la legación, luego se le llama embajada, por unas cuestiones de diplomáticas que ocurren después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que pensar en el periodo que abarcamos, 1843, 1900, los últimos que tenemos que no podríamos precisar la fecha, es 1983. ¿Qué sucede en ese periodo? Pues uno, Colombia es un país en formación, entonces está haciendo negocios como un país en formación para negocios en infraestructura. Inglaterra es su principal socio y entonces es uno de los principales socios, entonces hacen muchos negocios con compañías británicas en compra de armamentos, armamentos también, equipos, contratos de técnicos para obras públicas en Colombia, construcción de ferrocarriles, eso es muy importante, abarca mucho en el fondo y bueno, ese tipo de cosas, contratos de los empréstitos que hizo el gobierno colombiano de algunos activos de la nación como las esmeraldas y el oro. Esos negocios están también contemplados porque se hicieron con compañías británicas, tal vez no salieron como el gobierno colombiano esperaba, entonces eso originó una serie de reclamos y quejas interesantes y bonitos de leer. Otro gran tema, digamos que ese es como una de las líneas por las que va este fondo. La otra, por el periodo que comprende, digamos, hay un buen grupo de documentos concentrados en el periodo de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Para usted, amigo que está detrás de la cámara, si aún no lo sabe, Colombia fue una nación neutral durante la Primera Guerra Mundial. Así se presentó ante el gobierno británico, ante el gobierno alemán, pero esa situación le trajo un montón de inconvenientes al gobierno colombiano y más que todo a los miembros del cuerpo diplomático colombiano en el exterior, en Europa concretamente. Entonces, la documentación tiene
los documentos tienen buena parte como de esas solicitudes, de esas peticiones que hacen los cónsules de Colombia al propio ministro. Aquí concretamente le toca a un señor Pedro María Carreño y a Ignacio Gutiérrez Ponce, nuestro amigo Ignacio Gutiérrez Ponce. Buen tipo, muy querido él. Y ellos fueron los que tuvieron que lidiar con la situación de los cónsules y con los ciudadanos colombianos que estaban en Europa. ¿Qué había que hacer para sacarlos de allá? ¿De dónde los agrupamos? ¿Dónde los conseguimos? Están como los censos que hacían por lo menos de la legación de Bruselas, que fue uno de los países que invadió Alemania. Están como los censos que hizo el embajador en Amberes, otro personaje fabuloso que hay que investigar, que ustedes que están allá detrás de la cámara tienen que investigar, que se llama Aníbal González Torres, el cónsul de Colombia primero en Amberes y luego en Ámsterdam. Él le cogió la guerra allá y él fue el que hizo el censo de los ciudadanos colombianos en Bélgica y se llamen, los tengo todos menos a un tal señor Pedronel Ospina, ese tipo me falta, ¿dónde está? Después, esa es una historia muy chévere. Y él dice todas las travesías por las que tuvo que pasar, para ir a buscarlos y dos, para poderse comunicar con el gobierno, con los representantes del gobierno colombiano y poder mandar los cablegramas. A través de relatos como los de Aníbal uno se da cuenta, eso también le queda a ustedes los investigadores, de lo que significó en realidad la neutralidad colombiana en esos años, que en realidad terminó siendo más perjudicado por el gobierno inglés, por el gobierno británico, que por el propio gobierno alemán. Muchos de los funcionarios y de los ciudadanos fueron más auxiliados y socorridos por los mismos alemanes que por los ingleses. Todos los negocios que tenían los colombianos con ciudadanos, con empresas alemanas, fueron terribles, fueron saboteados, la correspondencia se perdió debido a la censura británica. Hay documentos muy bonitos sobre el tema de la censura durante la guerra. Y ese es otro de los temas. No voy a entrar en detalles para no aburrir a los que estén despiertos, pero hay muchísimas cosas bonitas ahí para ir investigando. Yo sé, o sea, dentro de lo poco que pueda yo saber, que no hay muchas investigaciones sobre la posición de Colombia durante la Primera Guerra Mundial. Y ese periodo de la historia de Colombia no está muy estudiado. Y a través de estos documentos, en conexión con otros que ya hay aquí del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, se pueden construir unos relatos muy interesantes. Lo que yo les estoy contando lo hemos complementado para entenderlo bien, lo hemos sabido complementar con otros documentos que hay aquí también. Entonces, digamos, para mí en cuanto a temas, esos son interesantes. Los negocios, los tratados internacionales que hizo Colombia, las quejas, las reclamaciones. Nosotros no es que nos hayamos pasado quejándonos a principios del siglo XX, pero sí tuvimos unos pleitos bastante interesantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, el gobierno colombiano llevó hasta los organismos internacionales la cuestión de la Peruvian Colombian Company, no recuerdo ahorita el nombre, que eran los que explotaban el caucho en el Putumayo. A través de la lectura de esto, inicialmente se argumentó que era una cuestión humanitaria, y sí, en realidad sí tuvo algo de eso, pero era más una intención de buscar, el gobierno colombiano quería buscar socios o amistades en ese conflicto limítrofe que tenía con el Perú, y quería sacar a la Casa Arana de los territorios colombianos a como fuera lugar. Y lo utilizó, sirvió de medio bastante bien. Incluso los documentos lo dicen: hágale mala propaganda a usted, señor ministro, a la Casa Arana para que nadie vuelva a contratar con esa casa, porque están haciendo esto y una cosa lleva a la otra. Ese conflicto, digamos, es bastante conocido en la historia de Colombia, el problema de la Casa Arana y la explotación cauchera en el Putumayo, y aquí lo tenemos. Amplía muchas cosas que, digamos, nosotros que hemos más o menos visto los documentos del Archivo General de la Nación, no tenemos en otros fondos, y no están en otra parte, en otro archivo de Colombia hasta donde sabemos, sino acá. Los pudimos ver ahora que empezamos a trabajar en la descripción de esto.
Entonces, no, ya no digo más porque si no me siento en la palabra y después no me paran. Ya no sé qué más preguntas tengan, ¿no? Entonces ya no más, Fabio. Listo. Pasemos entonces a Gloria, a ver si Gloria nos complementa. Esto es Primera Guerra, de pronto de cosas de Segunda Guerra o de otro tema que haya sido interesante para ustedes haber encontrado. Pues de la Segunda Guerra Mundial no hay documentación en el fondo, por lo menos en esta transferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí sé que las otras transferencias que reposan aquí en la entidad sí hay documentación de la Segunda Guerra Mundial, incluso hay unas fotos muy bonitas que tomaron de los colegios alemanes que retratan un poco la llegada del nazismo aquí a Colombia, pero en este fondo en particular no. Yo lo que sí les puedo hablar respecto a la Primera Guerra Mundial, y un tema que me pareció muy interesante fue el de las capturas de contrabando. El gobierno británico había sacado hacia el año 1909 una declaración naval. En esa declaración naval ellos se arrogaban el derecho de capturar embarcaciones que estuvieran en su espacio marítimo y que dichas embarcaciones fueran de una nación enemiga. Resulta que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, muchos comerciantes colombianos habían contratado ya fuera barcos para hacer importaciones o embarcaciones para hacer exportaciones. Lastimosamente la mayoría de los comisionistas que nuestros comerciantes contrataban eran alemanes. Entonces, cuando estalló la guerra, esos barcos iban a puerto ingleses y de ahí la mercancía era trasladada a otras embarcaciones y llevadas hasta las ciudades donde estaban estos comisionistas. Entonces, muchas de esas embarcaciones fueron retenidas por el gobierno inglés y pues provocaron una serie de reclamaciones que son las que se encuentran precisamente ahí en esas unidades documentales. Una de las reclamaciones que me llamó mucho la atención es la reclamación que hace un señor llamado Gumersindo Cuellar. Él está reclamando varios paquetes que contienen tarjetas y cuadros que él mandaba a traer de Londres. Él dice que él no considera que esa mercancía sea contrabando de guerra, por tanto solicita que esa mercancía le sea devuelta. Entonces, ¿qué pasaba? El trámite para devolver la mercancía era extremadamente largo y engorroso porque muchas veces cuando se capturaban estas presas de guerra no dejaban las mercancías en el puerto donde eran capturadas, sino las llevaban a otros puertos y vaya usted a saber a quién le reclamaba eso. ¿Quién era este Gumersindo Cuellar? Gumersindo Cuellar fue un fotógrafo que nació en Tunja, bastante famoso aquí en Colombia por el material fotográfico del cual era, el cual tomó. ¿Qué es lo que pasa? En la biblioteca Luis Ángel Arango hace poco describieron el fondo de Gumersindo Cuellar y ellos no estaban seguros si el señor realmente había tenido o no un negocio aquí en Bogotá en el cual él vendía diferente tipo de mercancías. Lo que nosotros estamos hablando ahorita con Fabio era que este oficio es simplemente la denuncia que Gumersindo hace, que valdría la pena buscar en la otra documentación que existe en las otras transferencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, a ver si encontramos el memorial que nos certifique que este es el mismo Gumersindo pues, Cuellar, el fotógrafo al que le retuvieron sus mercancías en Europa. Ese diría que es uno de esos documentos bien interesantes de la Primera Guerra. Bueno, y ya para avanzar también un poco en el contenido, pero un poco también en la técnica, ¿tuvieron ustedes dificultades para
por ejemplo, hacer la descripción de los documentos o qué retos, digamos, tendría esta documentación para ser descrita con respecto a otros fondos? Bueno, yo creo que el reto más grande al que nos enfrentamos fue la documentación manuscrita en francés y en alemán. Fue el reto más grande porque sí era difícil la caligrafía, y aunque a veces la letra era muy clara, en otras ocasiones el manuscrito en alemán era una cosa que no, muy poco se dejaba leer. Creo que esa fue la mayor dificultad. Técnico no tuvimos mayor problema, creo yo. Esos temas, además de los que ya ha nombrado Fabio, ¿cuáles temas serían esas otras vetas de investigación o esas otras cosas que podrían ser explotadas historiográficamente a partir de ese fondo y su conexión pues con los otros, con las otras partes o las otras agrupaciones del mismo ministerio y otros fondos que tenemos en el país? Bueno, como ya lo habíamos comentado, está la cuestión de la guerra, de la que no vamos a hablar más ya, porque ya hablamos. En cuanto a los contratos, bueno, hay una cuestión que nosotros, en la que hay que llamar la atención, nosotros llamaríamos la atención, que vale la pena ahondar, es la cuestión de la explotación de las minas, porque pues muchos de los contratos se hicieron con compañías británicas. Entonces aquí están los detalles y pormenores de esos contratos. Eso está íntimamente relacionado con lo que está en el fondo del Ministerio de Minas de acá. Hay unas cosas que se complementan y de pronto no quedan tan claras porque no sabemos cómo se desarrollaban los negocios allá en Inglaterra, y cómo negoció el gobierno colombiano en la explotación de las minas. Hay otra cuestión desde el punto de vista de los personajes que intervenían. Esa es sumamente interesante, querida Laura, porque aparecen personas que pues están vinculadas a todo tipo de negocios. Si alguien allá detrás de la cámara está interesado en averiguar la intervención de Baldomero Sanincano en esos negocios, le hace un favor a la historiografía colombiana, porque el señor estaba metido en cuanto a negocios, pueden ustedes imaginar, no digo nada más. Muchos cónsules también tenían sus negocios ahí, entonces pues habría que ver cómo participaron ellos, incluso hay una queja, una reclamación en el negocio en el contrato con la Colombian Emerald en contra de no sé, ahora no recuerdo el cargo que es, no sé si es secretario o un cónsul de Colombia en Londres, porque según decían, él no podía pertenecer a la junta directiva de la compañía, porque él estaba representando al sindicato de Muso. Entonces tenía conflicto de interés, pero por un lado también tenían negocios ahí. De verdad no me acuerdo, no es porque no quiera decirlo, es que en el momento no me acuerdo. Entonces la cuestión de las minas es sumamente interesante. Lo otro que hablábamos, lo que hablaba yo hace un momento de desarrollo de obras públicas, hay que tener en cuenta que con estos principios del siglo XX, hay muchas regiones de Colombia que todavía están muy alejadas y no se han conectado ni siquiera entre ellas regionalmente, y mucho menos con el centro. Hay muchas ciudades que hoy día son ciudades que al principio del siglo XX eran pueblitos, literalmente pueblitos. Medellín no era muy grande, Cali no era muy grande, Bogotá no era muy grande. Bogotá, lo que muchos escritores han dicho, Bogotá era una aldea. Y empieza a crecer a partir de este desarrollo que tienen empresas como los ferrocarriles nacionales. Entonces nosotros tenemos acá en el Archivo General de la Nación un fondo muy bonito que se llama Ferrocarriles.
pero está visto casi desde el desarrollo técnico de las obras en territorio nacional. Pero aquí en lo que tenemos en la embajada están los contratos y lo mismo que decía ahorita, de cómo se negoció, porque en los contratos con las empresas británicas para la construcción de los ferrocarriles también estuvieron, hubo ahí bonos de deuda, se pagaban con bonos de deuda, una costumbre que el gobierno colombiano tuvo con muchos negocios y la verdad no era que le saliera muy bien ese tipo de cosas. De ahí se derivaron pleitos, litigios, y siempre que Colombia entraba en esos pleitos terminaba perdiendo. Otra cosa muy interesante que se me olvidó mencionar ahora es como la vinculación de Colombia en los organismos internacionales. Aquí particularmente hay muchos documentos de cuando Colombia se vincula a la Liga de las Naciones, a lo que es el antepasado de la ONU, que surgió después del Tratado de Versalles con el que se firmó la paz en la Segunda Guerra Mundial. Todos esos trataditos chiquitos que salieron del Tratado de Versalles están aquí, en este fondo. Tratado de paz con no sé quién, tratado de paz con esta nación, pactos comerciales, todos, porque eso era una serie de impresos que sacaba el gobierno británico y lo iba distribuyendo a todo el cuerpo, todo el cuerpo diplomático en Londres. Entonces a la legación llegó. Entonces es muy bonito tenerlos todos junticos para poderlos ver. Y entiende uno pues como las motivaciones del gobierno colombiano. Así por encimita les puedo decir que hay unos oficios en los que dice el gobierno colombiano: aceptamos el pacto de la Sociedad de las Naciones siempre y cuando revisemos el tema que nosotros tenemos con el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Panamá. Cuando eso se haya solucionado del todo, entramos a la Liga de las Naciones. Acordémonos siempre que Colombia fue neutral y que Estados Unidos no estuvo en el pacto inicial de la Liga de las Naciones. Por mi parte, bueno, aquí también hay de eso. Aquí también hay unos documentos muy chéveres en otras transferencias del Ministerio de Relaciones Exteriores de la participación de Colombia en los organismos internacionales que surgen principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Súper interesante también que a alguien se le mida a mirar la trayectoria de personajes notables en la historia de Colombia que participaron aquí. Aquí pues tenemos a los ministros de Relaciones Exteriores, que fueron presidentes, la mayoría de ellos, Marco Fidel Suárez, Enrique Olaya Herrera, que recuerde ahora, y otros ministros que tuvieron unos trabajos increíbles, muy importantes y muy trascendentes, como fue un señor que yo ya considero amigo, que es Francisco José Urrutia, porque lo estudia él y lo estudia el hijo, que es Francisco Urrutia Holguín. O sea, familia de diplomáticos que, entre otras cosas, de una talla innegable, o sea, su calidad como diplomáticos es innegable. Y a ellos les tocó asumir, por lo menos a Francisco José, el paso a la entrada a la Liga de las Naciones. Él fue representante, fue juez en la Corte Internacional de Justicia, lo que después hizo el hijo también, y ya, o sea, esos señores, esa figura del ministro de Relaciones Exteriores y del ministro plenipotenciario está sin investigar. Y nosotros nos dimos cuenta, mirando estos documentos, que esos señores, nosotros usamos mucho el dicho de poner la cara, pero aquí leyendo estos documentos, nos damos cuenta que al ministro plenipotenciario literalmente le tocaba ir a poner la cara, ir a decir: sí, ese negocio nos quedó mal, qué pena, qué podemos hacer para arreglarlo, porque es así, es una cuestión protocolaria, y él tenía que ir muchas veces a poner la cara. Entonces, esa forma de llevar la política muy diplomática y muy formal, llama mucho la atención de esta época, porque se maneja a través y más con el gobierno británico, ¿no? tan
tan pinchado y tan dedo parado que todos lo hacen así. Entonces les tocaba como con guantes de seda hacerlos cualquier declaración, cualquier formalidad en este tema de la neutralidad. Los ministros plenipotenciarios fueron importantísimos para poder medio mantener las relaciones con Inglaterra, porque fácilmente hubieran podido declararle la guerra a Colombia a los ingleses. Con todo respeto, les debemos el fútbol, pero en esa guerra con Colombia a nosotros nos miraban como carne de cogote. Nos fue pésimo con los ingleses. Y gracias a los ministros plenipotenciarios, la relación se mantuvo bastante bien por su gestión diplomática. Entonces, digamos, esas son cosas que a mí me gustaría resaltar. Invitar a la gente que va a venir a consultar eso, que le meta el diente, porque sí es muy chévere. Ahí hay unos cónsules también que tienen una historia muy chévere que contar, que se complementa con otras cositas que pueden encontrar acá. Y ya. Bueno, Fabio, muchísimas gracias y muchas gracias también a Gloria. No sé si de pronto Ana o Yolanda o Ivonne tengan alguna pregunta que hacer ya para finalizar. A mí me gustaría felicitar a Gloria y a Fabio por su profundidad en los conocimientos, cómo los han expuesto, su amenidad, porque escucharles y daban ganas de sumergirse en todos esos documentos que ellos han estado describiendo. Les agradezco horrores la presentación que han hecho por la amenidad y profundidad de conocimientos y por la emoción que le ponen. Y ya solamente nos falta que se anime un investigador a estudiarlo. Me parece una época apasionante, con un montón de tareas a estudiar, como detallaban Gloria y Fabio, y solo nos falta que haya perdón, un investigador que se quiera lanzar a estudiarlo, o ellos mismos, Gloria o a Fabio, porque se les ve perfectísimamente preparados, y que presenten su trabajo de investigación al premio RADI, que estaríamos encantados de recibirlo. Muchísimas gracias, subdirectora, por la oportunidad que nos has dado al asistir. Laura, yo solamente unas palabras también para felicitarlos porque veo que ambos se han interiorizado en la documentación que han trabajado. O sea, no solamente han hecho un trabajo, digamos, de un profesional que coge los documentos y los describe, sino que han entrado al fondo documental y se han interiorizado en cada uno de los problemas. Y veo en las cosas que escuchaba que también teníamos digamos, mucho acercamiento con temas que también para nosotros son muy cercanos, ¿no? Cuando hablaba él de Putumayo, por ejemplo, cosas que tienen mucho que ver con nuestra parte de fronteras de Perú-Colombia, realmente que es enriquecedor. De repente lo que ustedes han trabajado de Londres puede complementarse con fondos también nuestros, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de los documentos diplomáticos, ese complemento que tenemos al tener estas relaciones bilaterales y las cosas en conjunto, sobre todo de países en fronteras como somos nosotros. De verdad que los felicito. Como decía Ana, le han puesto muchas ganas al trabajo y se ve, al momento que ellos hablan, uno puede sentir que reflejan ese gusto que le han tomado al trabajo. De verdad que los felicito y también a ustedes por haber seleccionado este grupo documental para ser trabajado, descrito y puesto al servicio. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a Radi por todo el apoyo, Ivonne. Bueno, de acuerdo con Ana y con Gloria, perdón, con Yolanda, muchas felicidades, un excelente trabajo, muchas gracias y quiero resaltar algo que me encantó, que mencionó Fabio y que me parece relevante para la historia y en todos los escenarios y es la labor tan importante de los ministros plenipotenciarios y la labor de los diplomáticos. Muchas veces muchas personas desconocen este tema de toda la mediación y de todo lo que ellos gestionan para que los países tengan muy buenas relaciones y es algo que Fabio recalcó, entonces eso es bastante interesante y bastante importante. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias a todos ustedes de verdad por la compañía,
por haber estado con nosotros el día de hoy. Cualquier pregunta sobre esto, pues no duden en contactarse con el Archivo General de la Nación a través de sus redes sociales o a través de contacto@archivogeneral.gov.co. Les deseamos muy buen día a todos. Arcadio, unas palabras de despedida. Claro que sí, subdirectora. Quiero confirmarle que en este momento tenemos al director del Archivo General de la Nación, el doctor Enrique Serrano López, quien nos desea saludar en este momento. Adelante, señor director. Muy buenas tardes, estimados y respetados representantes de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, RADI, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, del Archivo General de la Nación de Colombia e invitados asistentes a este evento. Como director general del Archivo General de la Nación de Colombia, me honra ser parte de este evento de presentación de resultados de la ejecución del proyecto Procesos de Conservación, Clasificación, Ordenación, Descripción y Digitalización del Fondo de la Embajada de Colombia en Londres 1870-1971, custodiado en el AGN de Colombia. Dicho proyecto, que tuvo un periodo de ejecución de 8 meses, no habría sido posible sin la ayuda de la RADI y, por supuesto, de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde un inicio, el equipo técnico nos ha brindado toda la asesoría y el apoyo necesarios para realizar las actividades propuestas en la formulación del mismo. De igual manera, su ayuda y coordinación con la Organización de Estados Americanos, sede México, fue crucial para encontrar el mejor camino que nos trajo al día de hoy, en donde podemos presentar a ustedes los avances de tan importante acervo para la historia diplomática de Colombia. Por tanto, estoy profundamente agradecido con cada uno de ustedes, toda vez que esta iniciativa será la puerta de entrada de muchas otras más, que seguramente nos acercará como instituciones y nos permitirá continuar con esta labor de fortalecimiento, cooperación e intercambio de buenas prácticas entre instituciones nacionales e internacionales. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos a nuestro director del Archivo General de la Nación, el doctor Enrique Serrano López, por sus palabras. Doctora Laura, pues estamos entrando ya en la parte final de esta transmisión. No sé si de pronto tenga algún mensaje especial para nuestros invitados y para las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Pues solamente decir, Ana y Yolanda, que para nosotros como Archivo General de la Nación es realmente un honor pertenecer a la RADI y ser el único archivo nacional que pertenece a esa organización, pero como ustedes ven, nuestro compromiso también es trabajar de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y siempre acompañarlos y apoyarlos en todo lo que necesiten. Y realmente para nosotros es una experiencia, ha sido una experiencia muy, muy buena tener a la mano estos archivos, hacer esas conexiones con archivos de de otras ubicaciones, de otros países, la conexión de temas, pues que es infinita, como ustedes han visto. Solamente agradecerles por haber cooperado en este proyecto. Muchísimas gracias, de verdad, muy agradecidos. Y un saludo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas Pues, gracias doctora por la Laura, invitación. de esta manera, doctora Laura, entramos ya en la parte final de esta transmisión en directo. Queremos agradecerles, como ya usted lo dijo, a todos nuestros invitados especiales y a las personas que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión. Reiterarles también que la grabación de este evento quedará disponible una vez finalice el mismo y quedará disponible en la página del Archivo General de la Nación para su posterior consulta. A nuestros invitados especiales nuevamente agradecerles, gracias doctora Laura, a usted también, y decirles que los esperamos en nuestros próximos eventos. Próximamente estaremos informándoles a través de nuestras redes sociales la fecha y hora de nuestros futuros eventos. Para todos, feliz tarde y muchas gracias.